crujientes, doradas y con un relleno que te vuela la cabeza. Así son las croquetas peruanas. Hola Cuoqui, bienvenidos a Cocina de Restaurante en Casa. Yo soy el Tano y hoy hacemos unas espectaculares croquetas de papa estilo peruano. Lo primero que vamos a hacer para empezar con esta receta es cocinar las papas a partir de agua fría, que también las puedes cocinar enteras y con cáscara si querés. Las vamos a cocinar hasta que estén bien tiernas para hacer un puré. Mientras se va cocinando la papa, en una sartén o wok vas a poner aceite a calentar y cuando está bien caliente vamos con cebolla morada y morrón picado bien chico. Pizca de sal para que vaya sudando, mezclamos y cocinamos unos 5 u 8 minutitos. A los 5 u 8 minutos le ponemos la carne. Uy, casi se me cae todo. Le ponemos la carne y acá vamos a ponerle ajo picadito bien chiquito. Y opcionalmente, si te gusta algún ají picante, yo voy a usar la semilla porque yo lo quiero picante. Ahora vamos separando esto con la cuchara y lo vamos cocinando hasta que vaya cambiando de color. Cuando la carne cambió de color, acá no te confíes porque todavía está crudo, pasó muy poco tiempo. Vamos a condimentar esto con sal y pimienta a gusto. A esto, si vos tenés, le vas a poner así muy poquito como estás viendo. Esto es Ajinomoto. Es un potenciador de sabor como el ajo. Es un condimento de origen asiático que usan mucho también en Perú. No es picante, como te dije, solamente es un potenciador del sabor como el ajo. Si no lo conseguís, que se consigue muy fácil en las verdulerías. Si no lo conseguís no pasa nada. A esto le voy a sumar también un poco de pimentón. Ahora sí, mezclamos y dejamos que esto se cocine unos 10 o 15 minutos. Y a los 15 minutos vamos a terminar con salsa de soja. Yo lo voy a poner así desde los bordes porque estoy usando el wok. Si vos lo haces en sartén o en cacerola, abrí un agujero en el centro, ponés la salsa de soja, esperá que empiece a hervir y ahí mezclás. Mezclamos esto, lo cocinamos 2 o 3 minutos más y ya nos queda listo el relleno. Ya para este punto andá fijándote las papas porque ya van a estar, así las colamos y hacemos el puré. Ni bien colamos las papas, le ponemos un poquitito de aceite, acá no te pases, es solo un poquito. Acá también le vamos a poner ya sal y pimienta a gusto. Y con el pisapapa las pisamos hasta que quede un puré bien liso. Y una vez que tenemos el puré ya bien liso, esperamos a que tanto el puré como el relleno lleguen a temperatura ambiente y te muestro cómo seguimos. Ya con todo a temperatura ambiente, mira, el relleno lo vamos a terminar con huevo duro. Acá si tenés aceituna, ponele, yo me olvidé de comprar. Mezclamos bien y ya vamos a tener listo el relleno. Es fundamental que te quede bien sequito. Y la papa la vamos a mezclar con almidón de maíz o fécula de maíz, la popular y conocida maicena. Acordate que en la descripción vas a encontrar todos los ingredientes y las cantidades bien detalladas. Acá mezclamos un poco y ya nos ponemos a armar las croquetas. Es fundamental que acá no amases, solamente mezcla para que se integre. Y ahora mira, para armar estas croquetas es muy fácil. Te mojas un poco las manos con agua o también puede ser un poquito de aceite. A mí me gusta más el agua. Agarramos una porción de lo que es esta especie de masita que hicimos con papa. Acá aplastamos, vamos dándole un hueco como una forma de canastita, por así decirlo. Y ahora sí, le vamos poniendo una buena cantidad de relleno. Acá metele relleno, te lo pido por favor.
Una vez que la tenemos así, vamos agarrando un poquito, solamente muy poquito de papa. Vamos tapando todo. A ver, ahí le falta un poquito. Eso. Acá lo importante es que quede una parte equilibrada entre la papa y el relleno, que no sea pura papa como suelen ser las croquetas. Ahora sí, una vez que las tenemos así, mira, presionamos bien, que se pegue todo. Ahí estamos. Vamos haciendo así todas las croquetas y ya te muestro cómo se cocinan. Y para cocinar estas croquetas vamos a tener aceite o grasa bien caliente y las vamos a ir bajando y las vamos a freír con mucho cuidado. Y una vez que las tenemos, mira, así de doradas, las retiramos a papel absorbente y ya hacemos la salsita y ya te muestro cómo quedan. Es fundamental, como te dije, que las frites en un lugar donde sepas que no pegue y tengas mucho cuidado al freírlas. Para hacer la salsa, muy fácil. Tenemos mayonesa, a la cual opcionalmente yo le voy a poner un poquitito también de ají picante y quiero que la salsa sea media picosa. A esto también le vamos a sumar cilantro, clave en la gastronomía peruana. Le ponemos jugo de limón, bastante, porque lo va a pedir la fritura y por el picante, si no ponerle un poquito menos. Y acá tenemos cebolla y ajo en polvo también, ahí para que esto tenga mucho, pero mucho sabor. Y ahora lo único que hacemos es mezclamos bien esto y ya probamos esta delicia. Y así queda la receta del día. Si nunca probaste comida peruana, te lo recomiendo porque te estás perdiendo una gastronomía maravillosa, para mí de las mejores, indiscutible. Y de paso, ya que estamos, les mandamos un gran saludo a nuestros amigos que nos ven desde el Perú y a todos los peruanos. Saludos, y este es un homenaje con mucho respeto. Y bueno, si te gustó, déjame ese pedazo de like que nos ayuda muchísimo a seguir haciendo videos. Suscríbete al canal y clica en la campanita. Ahora te dejo con los ingredientes y mira, y esto se come así. Yo le puse una cebollita morada para darle un toque más de facha. Un poquito de esta mayonesa media picosa. Esto en realidad también se puede comer con una huancaína, una salsa peruana increíble. Y ahora sí, mira, si querés también un poquitito de cebollita morada. Nos vemos en el próximo video.